En la clase de hoy estudiaremos la suma de fracciones algebraicas y la simplificación de fracciones algebraicas. Comenzamos entonces estudiando la suma. La suma de fracciones algebraicas satisface las mismas condiciones que la suma de fracciones de números. Por ejemplo, si queremos sumar la fracción algebraica a entre c más b entre c, donde a, b y c son expresiones algebraicas, el resultado será la suma de los nominadores, a más b, sobre el común denominador c. Veamos un ejemplo. Si tenemos la fracción algebraica x entre 3 más x, más la fracción algebraica 7 entre 3 más x, como tienen el mismo denominador, el resultado tendrá como denominador el denominador común 3 más x y en el numerador tendremos la suma de los numeradores, es decir, x más 7. Y eso nos da el resultado final. El otro caso que tenemos que considerar es cuando vamos a sumar dos fracciones algebraicas que tienen denominadores diferentes. Por ejemplo, si queremos sumar la fracción a entre c más la fracción b entre d, donde a, b, c y d son expresiones algebraicas, el resultado entonces será la fracción que tiene como denominador el producto de los denominadores c por d y como numerador el producto del nominador de la primera fracción, es decir, a, por el denominador de la segunda, es decir, d, más el producto del numerador de la segunda fracción, es decir, b, multiplicado por el denominador de la primera fracción, es decir, c. Así entonces el resultado será una fracción con numerador a por d más b por c dividido entre c por d. Afiancemos nuestros conocimientos viendo este ejemplo. Si queremos sumar las fracciones 2 entre x menos 1 más 5x entre x más 4, el resultado es entonces el producto de los denominadores como denominador, es decir, x menos 1 por x más 4, y en el numerador multiplicamos 2 por el denominador de la segunda fracción, por x más 4, más el numerador de la segunda fracción 5x multiplicado por el denominador de la primera fracción, es decir, x menos 1. Si realizamos los productos, nos queda entonces en el numerador 2x más 8 más 5x al cuadrado menos 5x y el denominador x menos 1 por x más 4, dando como resultado final 5x al cuadrado menos 3x más 8, dividido entre x menos 1 por x más 4. Veamos otros ejemplos. Cuando uno quiere sumar fracciones algebraicas más complicadas, es mejor utilizar el procedimiento del mínimo común denominador. Consideremos, por ejemplo, la suma de la fracción 1 entre x al cuadrado menos 1 más 7 entre x más 1 al cuadrado. Para calcular el mínimo común denominador, tenemos que calcular primero los factores del primer denominador y los factores del segundo denominador. Así, en este caso, los factores de x al cuadrado menos 1 son x más 1 y x menos 1. Por otro lado, x más 1 al cuadrado, bueno, sus factores son x más 1 y x más 1. Es decir, que si calculamos el mínimo común denominador, necesitamos entonces hacer el producto de los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Aquí tenemos x más 1 como factor común y el mayor exponente es 2. Y el factor no común es x menos 1, por lo tanto nos queda entonces que el mínimo común denominador
es x más 1 al cuadrado por x menos 1. Entonces estamos ahora en condiciones de realizar la suma. Así, la suma original de las dos fracciones queda entonces 1 entre x más 1 por x menos 1 más 7 por x más 1 al cuadrado. Eso es igual a lo siguiente. El primer sumando en el denominador, para completar el mínimo común denominador, tenemos que multiplicar por x más 1. Entonces, multiplicando el numerador y el denominador de la primera fracción por x más 1, obtenemos x más 1 en el numerador y en el denominador x menos 1 al cuadrado por x más 1. Para la segunda fracción, para completar el mínimo común denominador en el denominador, debemos multiplicar por x menos 1. Entonces, multiplicando el numerador y el denominador por x menos 1, obtenemos la fracción 7x menos 1 dividido entre x más 1 al cuadrado por x menos 1. Ahora, como las dos fracciones tienen el mismo denominador, que es el denominador común, entonces podemos sumarlas usando la regla número 1 y obtenemos como resultado, entonces, el denominador, que es el denominador común, x más 1 al cuadrado por x menos 1. Y en el numerador, x más 1 más 7x menos 1, dando como resultado final 8x menos 6, dividido entre x más 1 al cuadrado por x menos 1. Continuemos con nuestra clase de suma de fracciones algebraicas y su simplificación. Ahora vamos a considerar un caso más complejo. Es lo que llamamos las fracciones algebraicas compuestas. Una expresión algebraica compuesta tiene en el numerador o en el denominador o en ambos fracciones algebraicas. Por ejemplo, si tenemos la fracción cuyo numerador es x entre y más 1 y el denominador es 1 menos y entre x, eso lo consideramos una fracción algebraica compuesta. Si queremos simplificar esa expresión, ¿qué hacemos? Bueno, procedemos de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es sumar la expresión algebraica del numerador y sumar la expresión algebraica del denominador. En este caso, nos daría lo siguiente. En el numerador, el denominador común sería y entonces la suma nos daría en el numerador del denominador x más y el denominador y. Si sumamos las fracciones que están en el denominador, nos quedaría como denominador común x y en el numerador del denominador nos quedaría x menos y. Por lo tanto, ahora usando las propiedades de división de fracciones, nos queda lo siguiente como resultado final. En el numerador, x más y, multiplicado por x, que está dividiendo en el denominador, y en el denominador, x menos y, multiplicado por y, ya que y está dividiendo en el numerador. Y ese sería nuestro resultado final. Para afianzar este nuevo conocimiento, veamos este ejemplo. Tenemos que simplificar la siguiente fracción algebraica compuesta. En el numerador tenemos una suma. El primer sumando es la raíz cuadrada de 1 más r al cuadrado menos el segundo sumando r al cuadrado dividido entre la raíz cuadrada de 1 más r al cuadrado. El denominador de la fracción principal es 1 más r al cuadrado. Sumando entonces el numerador, las fracciones del numerador, tenemos lo siguiente. Aquí el mínimo común denominador es la raíz cuadrada de 1 más r al cuadrado. Por lo tanto, el primer sumando en el numerador, tenemos que multiplicar esa fracción y dividir por la raíz cuadrada de 1 más r al cuadrado. Entonces nos queda
1 más r al cuadrado por 1 más r al cuadrado dividido entre 1 más r al cuadrado, ese es el primer sumando, menos, no hay cambio en el segundo sumando, r al cuadrado dividido entre 1 más r al cuadrado. Ahora, como las dos fracciones del numerador tienen el denominador igual, podemos sumarlas, en este caso, restarlas. Y nos da entonces como resultado, en el numerador de la primera fracción, al multiplicar 1 más r al cuadrado por 1 más r al cuadrado, simplemente nos da el cuadrado de la raíz cuadrada, que es 1 más r al cuadrado, dividido entre la raíz cuadrada de 1 más r al cuadrado, menos el segundo sumando, que es r al cuadrado, sobre la raíz cuadrada de 1 más r al cuadrado. Finalmente, entonces, obtenemos en el numerador la fracción 1 más r al cuadrado menos r al cuadrado entre la raíz cuadrada de 1 más r al cuadrado. En todo esto hemos mantenido constante el denominador de la fracción principal, que entonces es 1 más r al cuadrado. Finalmente, sumando en el numerador de la fracción que está en el numerador, nos queda 1 más r al cuadrado menos r al cuadrado, que da como resultado 1, dividido entre 1 más r al cuadrado. Ahora aplicamos la propiedad para dividir fracciones y tenemos como último resultado en el numerador 1 y en el denominador 1 más r al cuadrado, que multiplica la raíz cuadrada de 1 más r al cuadrado. Finalmente, entonces, el resultado final es 1 dividido entre 1 más r al cuadrado elevado a la 3 media. Veamos otro ejemplo. Un ejercicio. Queremos simplificar la expresión compuesta siguiente. En el numerador tenemos la expresión 5 dividido entre 3 menos 1 menos 2 dividido entre t más 1. Y en el denominador tenemos t dividido entre t menos 1 más 1 dividido entre t más 1. Lo primero que tenemos que hacer es sumar las fracciones que están en el numerador y sumar las fracciones que están en el denominador. Si procedemos así, obtenemos entonces, sumando las dos primeras fracciones. Aquí el mínimo común denominador es t menos 1 por t más 1, por lo tanto nos queda entonces en el numerador 5 multiplicado por t más 1 menos 2 multiplicado por t menos 1. Hacemos las multiplicaciones por los escalares y nos queda entonces en el numerador 5t más 5 menos 2t más 2. Y en el denominador t menos 1 por t más 1. Finalmente entonces, haciendo las sumas, nos queda 3t más 7 dividido entre t menos 1 por t más 1. De igual manera, si hacemos la suma de las dos fracciones que aparecen en el denominador, nos queda t dividido entre t menos 1 más 1 dividido entre t más 1. Aquí, igual que antes, el mínimo común denominador es t menos 1 por t más 1. Entonces nos queda en el numerador t multiplicado por t más 1 más 1 multiplicado por t menos 1. Haciendo los productos correspondientes y sumando, nos queda finalmente entonces en el numerador t al cuadrado más 2t menos 1 y en el denominador común t menos 1 por t más 1. Entonces, la expresión original nos queda de la siguiente manera. En el numerador tenemos una fracción cuyo numerador es 3t más 7 y el denominador t menos 1 por t más 1. En el denominador tenemos t al cuadrado más 2t menos 1 y en el denominador t menos 1 por t más 1. Usamos ahora la división de fracciones y ¿qué nos queda?
en el numerador 3t más 7 multiplicado por t menos 1, t más 1, y en el denominador t al cuadrado más 2t menos 1 multiplicado por t menos 1 y t más 1. Podríamos ahora simplificar los factores t menos 1 que aparecen en el numerador y en el denominador y t más 1 que también aparece en el numerador y el denominador, dando como resultado final la fracción 3t más 7 dividido entre t al cuadrado más 2t menos 1. Esto es entonces la expresión original simplificada. Para culminar nuestra clase de suma de fracciones y simplificación de fracciones, de expresiones algebraicas, vamos a hacer un último ejercicio. Consideremos la siguiente expresión algebraica compuesta. En el numerador tenemos una suma de dos fracciones. La primera fracción tiene en el numerador 1 menos z más h, en el denominador tiene 2 más z más h, menos la segunda fracción que tiene en el numerador 1 menos z y el denominador 2 más z. La fracción principal tiene como denominador h. Entonces, como en los ejercicios anteriores, vamos a restar las fracciones que están en el numerador. Entonces, tenemos la fracción 1 menos z más h dividido entre 2 más z más h, menos la fracción 1 menos z dividido entre la fracción 2 más z. En este caso, el denominador común es el producto de los dos denominadores, el mínimo denominador común. Entonces, tenemos 2 más z más h multiplicado por 2 más z como denominador. Y en el numerador tenemos entonces primero el producto del numerador de la primera fracción, 1 menos z más h, multiplicado por el denominador de la segunda fracción, 2 más z, menos el numerador de la segunda fracción, que es 1 menos z, multiplicado por el denominador de la primera fracción, 2 más z más h. Si hacemos los productos, tenemos que en el numerador nos queda 2 más z menos z más h multiplicado por 2 más z. Después en el segundo producto nos queda menos 1 menos z multiplicado por z más h menos 2 multiplicado por 1 menos z. Haciendo las operaciones algebraicas, tenemos por un lado aquí tenemos z y aquí tenemos 2z. Si la sumamos, entonces nos da como resultado 3z. Por otro lado, aquí tenemos 2 y aquí tenemos menos 2. Si lo sumamos, entonces se cancela este 2 con este menos 2, dándonos como resultado entonces sumando aquí 3z. Después tenemos los segundos, tenemos dos sumandos que tienen como factor común z más h, que copiamos acá, y z más h entonces factor común de 2 más z que está aquí, de primero, y después menos 1 menos z. Entonces tenemos z más h que multiplica a 2 más z menos 1 menos z. Vamos a borrar estos resaltados que hicimos y nos queda entonces, en el numerador nos queda 3z que lo copiamos acá, menos z más h, y ahora hacemos las operaciones que están dentro del corchete y nos queda z acá, z, menos z que sería más z, entonces tenemos 2z
en el resultado final y tenemos 2 menos 1, nos queda más 1 en el resultado final. Borremos de nuevo esto y nos queda entonces en el numerador 3z menos z más h por 2z más 1 y en el denominador teníamos 2 más z más h multiplicado por 2 más z. Colocando eso entonces en nuestra expresión original tenemos lo siguiente. En el numerador de la expresión 3z menos z más h por 2z más 1 y en el denominador 2 por z más h, todo eso multiplicado por 2 más z. Teníamos en la fracción principal el denominador h. Si ahora entonces hacemos la división de dos fracciones, nos queda en el numerador 3z menos z más h por 2z más 1 y en el denominador h por 2 más z más h, multiplicado todo eso por 2 más z. Con esto terminamos el último ejercicio de nuestra clase de hoy.